9 de la mañana con 4 minutos. La temperatura actual en la ciudad de San Luis es de 5 grados 8 décimas. Humedad del 70%. Viento del sector este a 5 kilómetros por hora. Presión 946 hectopascales. Se espera una máxima de 12 grados. El cielo está mayormente nublado con visibilidad normal. Bueno, como les señalé más temprano, hubo divulgación el viernes, creo que fue, de un informe de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional que analiza, digamos, las reducciones presupuestarias en la Argentina y hace referencia a los ajustes que se han producido en el transcurso del último año, entre lo que se destaca un fuerte ajuste en los gastos primarios, ¿no? Esto afecta, por ejemplo, toda la cuestión vinculada con los subsidios a los servicios públicos y la asistencia, por ejemplo, las remuneraciones de los jubilados, de los pensionados y el resto de la asistencia social. Le pedí a Alejandro Cacase, que es diputado nacional por San Luis, también es precandidato a diputado nacional por el cambio de tu vida dentro de Juntos por el Cambio, que integra la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y que muchas veces hace referencia a los informes de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que nos dé algunas referencias vinculadas con este último estudio divulgado por ese organismo del Congreso de la Nación. Alejandro Cacase, buen día, ¿qué tal? Buen día, Mario. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Efectivamente es muy valioso el informe que siempre hace sobre ejecución presupuestaria. La Oficina de Presupuesto del Congreso aporta datos para la discusión, así como lo hace también con las operaciones de deuda pública y otros temas financieros y de administración del Estado que son importantes. Yo el primer problema que veo es que con la inflación nunca terminamos decidiendo democráticamente cómo se hace el gasto público. Es decir, en una república que tiene una moneda y que esa moneda tiene un valor que es más o menos constante, uno se reúne en el Congreso una vez al año y dice, bueno, destinamos tanto dinero a un área, tanto dinero a otra área, y eso se decide democráticamente y por los representantes del pueblo. Con la inflación se pierde tanto el sentido de lo que implica un número, y además el gobierno puede subejecutar una partida o simplemente sin subejecutarla y gastando lo mismo, ya por efecto de la inflación termina siendo menos en la práctica, que se termina en muchas áreas produciendo un ajuste silencioso y en contra de la voluntad del Congreso y desde luego del pueblo argentino. Un caso claro que marcaste ahí es el de las jubilaciones. Es decir, fíjate que el informe marca que las jubilaciones han aumentado el 79% y obviamente cada vez que dan un aumento hacen una conferencia de prensa y aparece Massa o aparece la directora de ANSES y dice aumentamos tanto, pero la inflación aumentó en el mismo periodo un 108%. Entonces en la práctica lo que se está haciendo es ajustando profundamente a los jubilados en sus haberes. Por eso decía, cuando ahora, y después por supuesto sacan programas como esto del préstamo, y dicen, les vamos a prestar 400.000 pesos, pero no, la verdad que los jubilados más que prestarle dinero, lo que hay que hacer es pagarles lo que les corresponde. Nosotros teníamos una ley que protegía los haberes contra la inflación, el kirchnerismo la cambió, estableció la actual ley de movilidad, y con esa ley de movilidad han perdido porque primero se suspendió la movilidad durante la pandemia, con eso se produjo un ajuste brutal en el peor momento para los adultos mayores, y después han seguido perdiendo porque con la recesión siempre los haberes han crecido por debajo de la inflación y eso en la práctica les ha significado pérdida de poder adquisitivo. Lo mismo está pasando, Mario, con las asignaciones familiares. Asignaciones familiares que reciben los trabajadores activos han caído más de un 40% en términos reales. La asignación universal por hijo, en un momento en que la pobreza en Argentina sube, se profundiza y que la asignación universal por hijo ha sido un gasto social importante para asegurar la matriculación en la escuela, el control de la vacunación y demás, cae también. Entonces, hay gastos acá que son importantes
que el gobierno está simplemente haciéndoles un ajuste silencioso, y eso es lo que surge claramente de este informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ahora, ellos lo que te analizan es cuánto se gastó, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí deducen en consecuencia qué está pasando con cada uno de los sectores que ellos estudian. Cada Claro, una de las bueno, cada una de las asignaciones presupuestarias. claro, ellos van tomando mes a mes la ejecución que el presupuesto tiene. Pero más allá de lo que haya sido efectivamente presupuestado, lo que ven es efectivamente cuánto se ha gastado. Entonces, qué proporción del presupuesto se ha gastado, y se compara con la ejecución del presupuesto anterior. Entonces, en este informe en particular, que es el que Sí. vos has tomado noticia, comparan los 6 primeros meses del año 2023, es decir, de enero a junio, con los 6 primeros meses del 2022, pero lo ajustan por inflación, porque obviamente vos con 1.000 pesos de hoy compras muchísimo menos que lo que comprabas con 1.000 pesos hace un año. Entonces hacen la comparación ajustándolo por inflación para ver si seguís teniendo el mismo poder de compra. Es la trampa de la nominalidad. Es decir, el gobierno le hace un anuncio al jubilado diciendo te aumento el 15%, y te doy un bono, pero después vas a la panadería y el pan te aumentó 30%. Claro. Entonces, aunque nominalmente cobras más, en la práctica o en términos reales, como se dice en la economía, estás cobrando menos. Está Entonces, bien, cuando... Sí. por eso es que dice que el gasto, por ejemplo, en las jubilaciones disminuyó en un porcentaje que me parece que no es la pérdida adquisitiva. Es decir, al comparar un año contra otro, 6 meses, los primeros 6 meses de este año con los primeros 6 meses del otro, ellos te dicen que la pérdida, que el gasto en jubilaciones disminuyó menos del 10%, dicen ellos, pero en realidad hemos perdido más del 10%. Claro, lo que pasa que, ¿por qué disminuye menos del 10%? Porque a los jubilados que tienen, primero disminuye, como vos lo marcaste, pero ¿por qué menos del 10%? Porque los jubilados que cobran la mínima, se les han ido extendiendo bonos, Sí, pero esos bonos han ido para una parte de los jubilados. sí, El resto de los jubilados que cobra por encima de la mínima no han tenido ningún bono. sí. Entonces, esos haberes que no han tenido bono han perdido muchísimo más que el 10%. Sí, el Y eso es lo que viene, 13,7 dice. El claro. 13,7 en gasto de año a año. Eso han perdido los que no tienen Los que no tienen bono. los Solo bonos. en este año, solo en este año. Pero Sí. si vos tomás desde el comienzo del gobierno, que hicieron el año que se hizo la suspensión de la movilidad jubilatoria, que fue el 2020, ahí perdieron los jubilados entre 8 y 24%, según el rango de haber que tenían. El año siguiente volvieron a perder contra la inflación, el año siguiente nuevo, y ahora le sumás este 13,7 que estás marcando. Es decir, que hay haberes superiores que están perdiendo decenas de miles de pesos por mes de lo que le hubiera correspondido cobrar por la movilidad jubilatoria, que era de acuerdo a la inflación. Entonces, esto es lo que te digo que es un ajuste silencioso, porque ellos se la pasan diciendo por el gobierno que en un momento se le bajó el 13%, viste que siempre se habla del 13% a los jubilados. Bueno, y acá le estás descontando el 13% a los jubilados, lo que pasa es que no se los estás engañando, no haciéndolo ver. Porque les decís, mira, yo te aumento el 80, sí, pero la inflación fue 108. Entonces me estás descontando. No se nota como cuando lo descontás nominalmente, de que cobras 100 y pasás a cobrar 87, pero es lo mismo. El efecto en el poder de compra es el mismo. Cada año de este gobierno le están ajustando más y más a los jubilados. Y por eso digo que es un ajuste silencioso, es un ajuste no democrático, no está decidido por el pueblo. Porque obviamente todos estamos de acuerdo con reducir el déficit y reducir el gasto público. Obviamente que esto Massa lo está haciendo por pedido del Fondo Monetario Internacional, que le ha pedido reducir el gasto. Hasta ahí bien. Ahora tenemos que discutir en qué se reduce el gasto, porque hay muchísimos otros ítems
Por ejemplo, los subsidios al transporte han aumentado en vez de bajar. Y entonces nosotros vemos cómo en el área metropolitana de Buenos Aires están los trenes, colectivos, todos subsidiados muy por encima de lo que están los servicios de transporte en nuestra provincia. El otro día estuve en UTA, lo hablaba con los choferes de colectivos. Nosotros no recibimos ese dinero como recibe Buenos Aires. Entonces, ¿quién decide eso? Lo ha decidido más asignar más dinero ahí, pero quitarle a los jubilados. En un país normal, lo que correspondería es que en el Congreso digamos, bueno, vamos a bajar el gasto público, perfecto, necesitamos hacerlo, reducir el déficit, bien, decidamos en qué. Pero en una economía que está en recesión y que está sufriendo pobreza, justamente hacer caer el ajuste sobre los jubilados y sobre las personas que reciben asignación universal por hijo o asignación familiar es el peor tipo de ajuste. Uh-huh. Alejandro, vos la última vez que hablamos me dijiste que había llegado el momento en que en virtud de la inflación, de la recaudación inflada por la inflación, había que volver a rediscutir el presupuesto porque había una cláusula que lograron incorporar ustedes que superado determinado porcentaje de inflación había que volver a discutir el presupuesto. ¿Hay novedades sobre esto? Sí, la escribí yo a la cláusula, así que te digo con precisión. La cláusula marca que si se alcanza el 60% de inflación acumulada al final de agosto de este año, entonces tiene que para el 15 de septiembre presentar un nuevo presupuesto para el año 2023, una modificación del presupuesto. A hoy, con la inflación difundida de junio, Mario, ya ha pasado el 50% la inflación acumulada. En su momento me dijo Massa, está bien, te doy la cláusula si no vamos a llegar nunca, porque vamos a tener 40% en el año. Yo le dije, mira, vas a ver que va a llegar la inflación. Y ahora, lamentablemente, pero ya tenemos acumulado a junio 50%, por lo cual cuando se sume la inflación de julio y de agosto, la de agosto se difunde como el 13 de septiembre, es altamente probable, al ritmo que venimos ahora, de 6, 7, 8% según el mes, es altísimamente probable de que se supere ese 60%, y eso va a activar la cláusula y va a hacer que el gobierno tenga que inmediatamente después de las PASO y antes de la elección general mandar una modificación del presupuesto. Una última pregunta, tiene que ver con la actualidad política, el resultado electoral en la provincia de Santa Fe. ¿Qué te sugiere? La verdad que me sorprendió aún a mí, porque nosotros veníamos siguiendo las encuestas, sabíamos que Juntos por el Cambio estaba bien, que nuestro candidato, además en particular Puyaro, estaba bien a pesar de las acusaciones, ciertas confrontaciones internas, pero él con su actitud de trabajadora, moderada, de compromiso con la función pública, estaba llegando con el mensaje a los santafesinos. Pero me sorprendió porque en una provincia que gobierna el peronismo, que el peronismo alcance apenas el 25% y Juntos por el Cambio saque el 67% de los votos, honestamente es mucho más de lo que esperábamos. Pero creo que, bueno, tiene que ver con un hartazgo de la sociedad por la situación económica y ahí también por un fenómeno muy particular de la profunda inseguridad de Rosario y el problema con el narcotráfico. Entonces me parece que fue una forma de decirle basta al gobierno del kirchnerismo nacionalmente y ahí en la provincia. Vas viendo fenómenos a nivel provincial que hace tiempo eran inesperados. Nosotros acá en San Luis teníamos muchísima expectativa y se dio con el amplio frente que hicimos, con la candidatura de Claudio Poggi, pero después se sumó San Juan, que no lo esperábamos. Todo Cuyo se vio que termina gobernando Juntos por el Cambio. Y bueno, ahora este cambio en Santa Fe también vemos que se van sumando nuevas provincias. Entonces nos parece que, si bien son distintas las elecciones nacionales, es un anticipo de vientos de cambio que hay. Si vos tomás, Mario, las elecciones provinciales que han ocurrido hasta ahora, Juntos por el Cambio ha sumado como más de 850.000 votos. Uh-huh. Y el Frente de Todos ha perdido casi 700.000 votos. Entonces eso muestra un cambio en el ánimo del electorado muy claro. Bueno, muchas gracias por atenderme, Alejandro. Muchísimas gracias. Mario. Que andes muy bien.
Alejandro Cacase, diputado nacional por San Luis y precandidato a diputado nacional por el Cambio de tu Vida en Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a una Argentina distinta. Punto y aparte.